¿Ya? Bueno, buenos días. Tengan todos ustedes, Iglesia Ríos de Agua Viva. Asimismo, reciban un saludo a todos aquellos que toman a bien escucharnos por donde quiera que se encuentren. ¿Se acuerdan? Aquí en la iglesia me refiero, bueno, y a aquellos que nos escuchan, ¿verdad? Mis dos temas anteriores, ¿cómo se llamó el tema? ¿Sí se acuerdan? Bueno, por lo menos se las dejo. El anterior, ¿cómo se llamó el tema? Que fue 1 y 2. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? Fue tema 1 y 2, les dije que era muy largo. Y sí, la fe es muy fuerte, muy grande. El tema da para muchos estudios. El día de hoy vamos a culminar precisamente esos dos temas que se trabajaron. Pero ahora los vamos a trabajar de acuerdo, bueno, siempre iba a decir de acuerdo a la palabra de Dios, los vamos a trabajar ya en conjunto. Fíjense que en todas sus cartas el apóstol Pablo está estableciendo en cada uno de nosotros algo muy importante. 3 fundamentos que se nos queden en nuestra mente. Y esto está en todas sus cartas. 3 fundamentos que deberían de ser precisamente y deberían de formar la columna vertebral de nuestras vidas. Esos tres fundamentos son muy importantes en nuestra vida espiritual del cristiano. Fíjense que cuando hablamos de la vida cristiana, estamos hablando de la fe, la esperanza y el amor. ¿Estamos de acuerdo? Estamos hablando de la fe, la esperanza y el amor. Vayamos a 1 Corintios 13, del 1 al 13. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Fuerte, que se escuche. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no se hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. El amor de ellos es el amor, dice la palabra de Dios. Dice que si hablasen lenguas humanas y angelicales y no existe el amor, de nada sirve. ¿Sí? Resonaría como metal, como algo que no tiene eco, ¿verdad? Que no tiene por lo menos un tono, que dijéramos así, ¿verdad? Algo que retiñe, o como un címbalo que resuene, dice. Y si tuvieses profecía, pues también todos los misterios y la ciencia, y si tuvieses toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tuvieses amor, de nada nos sirve, hermano. De nada nos sirve. Estos 3 puntos, el 1 al 3, son muy primordiales en este verso, ¿verdad? Y si repartiere todos mis bienes, dice, para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Fíjense que si nos damos cuenta, por eso yo traté de explicarles la vez pasada y creo que sí se entendió muy bien. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo caminas en tu fe?
Porque es algo muy importante. Nosotros sin fe no somos nada. No somos nada. La fe es la parte primordial, ¿sí? Para poder caminar. Es el inicio. Ahorita nos vamos a ir dando cuenta cómo va desarrollándose el tema, ¿verdad? Fíjense que vamos a hablar, en el punto número 1, vamos a hablar de la fe. Fíjense que la fe es el fundamento en que cada uno es la forma como nos acercamos y creemos en Dios. Dice la Biblia, y lo sabemos todos, que la fe ¿por dónde entra? Por el oír. Si nos ponemos a buscar lo que dice Pablo, Pablo dice que cómo va a saber o cómo va a ir a tal parte si no sabe, si no se le ha enseñado, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender, alguien nos tiene que decir, mira, cree por fe, ten fe, cree en Dios porque existe un Dios. Fíjense que cada uno de los que estamos aquí nacemos con una fe fundamental, eso sí lo sabemos, ¿verdad? Esa fe fundamental nos hace creer, pues, en muchas cosas, en personas, en nuestros padres, en lo que nos dice la gente, en cualquier cosa. Esa fe es la fe fundamental con la que todos nacemos. Porque se dan cuenta, hace ratito estaba yo con unas hermanas platicando ahí atrás y decía una hermana, es que estas sillas están frágiles, ¿sí? Entonces, ya me caí, yo también me caí una vez, hermanos, en serio, una vez me senté y hace muchos años, estaba también un poquito más de gordito, y me caí, se abrieron, estas sillas son muy traicioneras. Entonces, pero por fe nos sentamos en la silla, pero si ya vivimos la experiencia, ya como que lo dudamos, ¿sí? Entonces, ustedes tienen la seguridad y la fe que pues, es una silla, esa silla nos va a soportar, nos va a aguantar. Por fe salimos porque decimos que mañana va a haber un gran sol y ya ven, si no venimos arropados, como amaneció el día de hoy, ¿verdad? Entonces nosotros hacemos las cosas, pues esa es una fe fundamental, de creer. Cuando nuestros padres nos dicen algo y nos lo hacen, pues como un consejo, ¿verdad? Nosotros les creemos, tenemos fe en lo que mi padre me está diciendo, en que es correcto lo que me está diciendo. Si alguna persona me comenta algo y me dice, pues le voy a creer. Ya ven que luego a veces nosotros los mismos cristianos nos decimos, bueno, pues por fe, te voy a creer por fe, ¿sí? Y creemos lo que nos está diciendo la gente. Pero sin embargo, esto es nada más una fe fundamental. Fíjense que cuando hablamos de una fe espiritual, ahí es donde viene lo importante. Como lo dice la Biblia y lo dice en Hebreos capítulo 11:1, ¿qué nos dice? Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Exactamente, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fíjense que lo que trato de decirles en esta mañana es que Dios desea que debemos de dar un paso más allá. Que vayamos a una fe sobrenatural, hermanos, a una fe sobrenatural basada precisamente en la palabra de Dios. Es decir, una fe que es capaz de convertir lo intangible en tangible. Una fe que es capaz de transformar aquellas cosas que yo no estoy viendo, pero las estoy convirtiendo ahora mismo en mi vida diaria. Esa es la fe fundamental que nosotros como cristianos debemos de llevar siempre en nuestro corazón. La convicción de creer en lo que no se ve como si se viera. ¿Sí? Es algo tan maravilloso que cuando nosotros caminamos de esa manera, es como estamos precisamente caminando de acuerdo a los principios de Dios. Fíjese, hermano, si usted está trabajando, trabaje con fe. ¿Cuántas veces va uno al trabajo? Ay, es que está lloviendo. Y los días que hacía mucho calor, ay, está haciendo mucho calor. No, vaya con fe, vaya con la convicción, la seguridad que el Señor lo va a cubrir del calor, lo va a cubrir del frío, lo va a cubrir de la lluvia. Él lo va a librar de todo eso. Inclusive si está llevando una profesión como los niños, los jovencitos están aquí que estudian, estudien con fe. Ayer a mí me dio gusto que fuimos a conocer un transporte novedoso para México. ¿Cómo se llama? El Insurgente. Fuimos a subirnos al Insurgente
íbamos muy emocionados que iba a correr a 300 kilómetros por hora, ¿sí? Y no, pues ni a 30 por hora corrió el tren insurgente. Entonces, el gusto que a mí me dio fue que iba mi nietecita con nosotros. Y ella está yendo a un curso, está estudiando, ¿verdad? Pero se está preparando más para cuando hoy que tenga la oportunidad de llegar a la prepa, ¿verdad? Vaya más preparada. Entonces le digo, no vayas hoy, mejor vámonos al tren. No es que vámonos al tren. Y dice, no, yo tengo que estudiar. Pues precisamente cuando vas a estudiar, estudia con fe. Esa fe te va a dar algo y te va a dar grandes cosas. A lo mejor ahorita no las ves porque dices, uy, mejor me hubiera ido a pasear. Y en cambio tuve que ir a un curso y tuve que estar metido ahí. Los demás jovencitos que están estudiando, ¿verdad? Háganlo con fe, hermano. Si usted tiene que salir a cualquier asunto, vaya con fe. Vaya con fe, hermanos. Vaya con la seguridad de que Dios lo va a respaldar. Porque eso es lo que nosotros tenemos que tener, esa seguridad. Ya lo decía yo, en la lluvia, en el frío, en el calor, a donde estemos, lo que se nos atraviese, Dios nos va a respaldar. ¿Y qué es lo que necesitamos? Precisamente necesitamos la fe. ¿Para qué? Para poder caminar en la vida, pues tan difícil que vivimos el día de hoy. Fíjense que cuando nosotros abrazamos la fe, ya estamos en victoria, hermanos. Ya estamos en victoria sobre de todo, sobre los malos hábitos, sobre las adicciones, sobre los malos pensamientos, las malas ideas, sobre de todo. Ya estamos en victoria. Porque el Señor ya nos está llevando por un camino, pues tranquilo, un camino de fe, de amor, de esperanza, ¿verdad? Que vamos a lograr grandes cosas. Y ahí es donde pues uno tiene todo eso y se libra de tantas cosas, ya lo decía yo. Tiene victoria sobre los malos hábitos, sobre las adicciones, sobre tus preocupaciones, sobre todo, sobre tus problemas, sobre el trabajo. Todo lo que se relaciona en tu vida, cuando tú ya estás con esa convicción, con esa seguridad de que el Señor te va a respaldar, tú ya vas pues con esa garantía que nadie te la va a quitar, nadie, ¿sí? Cuando hablamos de fe, estamos hablando de la confianza en el Señor, o sea que no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando que no hay nada que nos pueda afectar si vivimos llenos precisamente de esa fe en el Señor. Nada nos va a afectar. Sí, de veras, porque ¿cuántas veces uno camina? Yo decía antes, ¿verdad? Cuando estaba yo en los grupos de AA, decía yo que caminaba en el camino de la fe sin fe. Y era real, ¿no? Porque yo no creía en nada. Yo no creía en Dios. Yo decía que Dios no existía. Yo vivía por vivir. O sea, que andaba yo en un camino de fe, pero sin fe. Y hoy como cristianos somos triunfadores. Estamos caminando en ese camino de fe. En ese camino que Dios nos va a librar de todo, hermanos. De veras. De todo nos va a librar. Fíjense, punto número 2. Pero también hay un segundo fundamento. Que el apóstol Pablo nos habla y nos dice de la esperanza. Recuerden que vamos a tratar 3 temas el día de hoy. El punto número 2 es la esperanza. En Romanos 8, 24 y 25, ¿qué nos dice? Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Sí? Porque en esperanza fuimos salvos. En esperanza. O sea, nosotros no sabíamos, pero fuimos salvos. Dice, pero la esperanza que se ve no es esperanza. O sea, cuando tú estás, te van a llevar algo, te van a dar algo. Yo tengo esperanza que me van a traer hoy un refresco, porque tengo mucha sed. Y ya sé que alguien me va a llevar un refresco. Esa es la esperanza que se ve. Porque esa, pues, no es esperanza. Porque lo que alguno ve
Hay que esperarlo. Lo que alguno ve, perdón, me equivoqué. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, ¿qué es lo que va a pasar? Lo vamos a esperar, pero con paciencia, hermanos. Con esa paciencia que solamente Dios nos puede dar. Cuando hablamos de la esperanza, estamos precisamente hablando de tener paciencia. No es desesperarnos, no entrar en esa desesperación de que queremos que las cosas se hagan en el momento que queremos, ¿verdad? Fíjense qué bueno es cuando usted y yo comenzamos a esperar la promesa de Dios. Porque eso es lo que esperamos. Ya lo decía Hebreos 11:1. Es la convicción de creer en lo que no se ve. Estamos esperando la promesa de Dios. Y esas son promesas de Dios. ¿Ustedes creen en la promesa de Dios? Claro que sí. La esperanza nos habla de no saber esperar. La esperanza nos habla de un futuro mejor. Esa es la esperanza. ¿Cuántas veces usted está desesperado por querer alcanzar algo y todavía no logra alcanzarlo? No va a faltar alguien que le diga, espérate, tranquilo, no pasa nada, ten esperanza, va a suceder. Te vas a componer, hermano, vas a ser sana, decía la hermana. Y es verdad, es verdad. Es verdad, a veces nosotros quisiéramos que todo se hiciera al momento, que todo sucediera cuando queremos, pero no es así, hermano, no es así. Nos tenemos que tener, en primer lugar, esa fe. En segundo lugar, la esperanza. Porque cuántas veces uno está pensando, ¿cuándo voy a superar esta crisis? Hermano, mantenga la esperanza. ¿Y en qué crisis? Puede ser económica, puede ser de cualquier índole. Problemas difíciles. Y dice usted, no, pues yo no voy a salir de esto. ¿Cuándo voy a salir? Mantén esperanza. ¿Hasta cuándo voy a sanar de esta enfermedad? Pues mantén esperanza. Esa es la realidad. Imagínense, yo lo he comentado, yo tengo años de que una cosa, otra cosa, y resulta otra, y resulta otra, y digo, no, pues la palabra del Señor es clara, mantén la esperanza, mantén la esperanza. Fíjense que si el apóstol Pablo se hubiese desesperado cuando él vivía esas enfermedades, él le dice a los Gálatas que él cuando llegó a predicarles precisamente con enfermedad. Fue como se acercó a ellos. Recuerden que el apóstol Pablo traía hablan varias versiones, unos dicen que un aguijón y todo. El hecho es que traía una enfermedad en los ojos, ¿no? Y entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Yo le pedí a Dios, imagínense, un hombre de Dios, válgase la expresión, pidiéndole al Señor. Un hombre que el Señor dijo, ven, tú me vas a servir, tú eres el que vas a ser ejemplo de muchas cosas y vas a llevar el evangelio hasta los confines de tal y tal y tal lugar y tú vas a estar aquí para servirme. Y él estando enfermo y va y se arrima y le dice al Señor, Señor, sáname. ¿Qué dice Pablo? 3 veces le pedí. ¿Y qué le contestó el Señor? Bástate mi gracia. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Y me refiero a nosotros, me estoy refiriendo en este caso a mí, ¿verdad? Yo llegué a esa conclusión y decir, Señor, me basto en tu gracia. Y qué bueno, ¿verdad? Lo hemos comentado con algunos hermanos, que el Señor llega y dice, sé sano. Tantos ejemplos que tenemos aquí en la Biblia, ahí está el del cojo, el del paralítico, el del ciego, el de tantos enfermos, que le dice, ¿quieres ser sano? Sí, Señor, ¿quieres ser sano? Levanta tu lecho y anda. ¿Sí? Se lo dijo el paralítico. Al ciego le dijo, ¿quieres ver? Llegaron 2 ciegos y le dicen al Señor, Señor, andaban corriendo tras de él, queremos que nos devuelvan la vista. ¿Quieren ver? Serán sanados. Pero entonces, cuando aquellos que vivimos esas experiencias o no superamos esa enfermedad o estamos en el proceso de la enfermedad, a veces entra la desesperación, ya lo decíamos, hermano. Entras a veces hasta como en crisis, ¿no? Decir, ay, ¿por qué tengo que estar enfermo? ¿Por qué tengo que estar con estos dolores? ¿Por qué tengo que estar sufriendo esto? Bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia y mantén la esperanza.
Qué bueno, ¿verdad? Ya lo decía yo, aquellos que llega el Señor se sanan. Gloria a Dios. Yo le decía a una hermanita hace rato, aguas porque es una responsabilidad muy tremenda. Ya te di. Y no creas que el Señor espera que le pagues, porque el Señor no quiere nada a cambio. Nada más cumplen el servicio. Nada más. ¿Sí? Y es cuando uno dice, ay Señor, perdóname Señor. Perdóname Señor. Y es cuando debemos de ponernos en esa condición, hermanos. De veras, que yo lo decía hace un momento, yo el frío me destroza, me muele, me come. Pero tengo la esperanza. Tengo la esperanza que el Señor me va a librar, me va a levantar, hermanos. Ya lo decía yo, si el apóstol Pablo, que era un hombre que el Señor se lo llevó al tercer cielo y le pasó el evangelio y le dijo todo lo que había de hacer, no sanaba, hermano. Bástate de mi gracia. ¿Y saben por qué? Porque nosotros como seres humanos se nos olvidan rápido las cosas. No sé si lo han vivido. A veces cuando tenemos una necesidad económica y de repente nos cae algo por ahí, decimos, no cabe duda que soy muy inteligente, ahora sí supe hacer bien las cosas y ya me llegó un dinerito. Y me acuerdo de Dios, hermanos. No, yo sí lo hice mucho tiempo. Yo decía, no cabe duda que yo soy muy inteligente. Pero nunca decía yo gracias a Dios. Nunca le daba el mérito a Dios. Y así es en todo. Si estamos enfermos, apenas ya se nos quitó la gripita, se nos pasó medio el dolor. No pasa nada, para que veas que yo sí estoy fuerte, yo sí estoy bien alimentado, estoy bien cuidado. Y quién sabe qué tantos argumentos me pongo. Pero me olvido que hay un Dios. Entonces Él es el que lo hace, hermano. Fíjense que la esperanza nos hace pensar en cosas maravillosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ya lo decía yo que la enfermedad, ¿sí?, son pruebas. Son pruebas, hermanos. De veras, créanme lo que son pruebas. Y lo dice el apóstol Pablo, no lo estoy diciendo yo. Los invito mucho a que lean el libro de Gálatas. Ahí está algo maravilloso. Bueno, en toda la Biblia, ¿no? Pero el libro de Gálatas nos lleva por un camino así. Y la verdad, nosotros tenemos que vivir las pruebas, porque las pruebas son las que nos van a dar la fuerza, la fortaleza y la esperanza. Dice Pablo, la lucha de la esperanza contra Abraham cuando salió de Ur de los Caldeos. Esperanza contra esperanza. Entonces es cuando nosotros decimos, sí existes, Padre Celestial. Cuando yo me di cuenta que el Señor me fue librando de tantas batallas, me fue librando de tantos accidentes, porque mi trabajo pues, era peligroso. Bueno, ya no lo trabajo, pero es peligroso. Cualquier trabajo es peligroso. Pero en lo que yo me desarrollaba, pues era peligroso andar en las alturas. Por eso el día de hoy ando mal de mi columna por tantas caídas. Entonces, pero el Señor me libraba. ¿Y qué pasaba? Yo me caía de 2, 3 metros, me levantaba y decía, no pasa nada. Échenle porque esto urge. Sí, a trabajar. Ahorita ya un resbaloncito, pues ya sufro. Entonces son cosas que nosotros se nos olvidan, al tiempo se nos olvidan. Pero llega el momento cuando estamos padeciendo, cuando estamos viviendo el dolor, eso es lo que nos va a dar la fortaleza. Nos va a dar esa esperanza de decir, Señor, yo sé que tú estás conmigo, sé que tú me librarás de todo malestar, de todo dolor, de todo sufrimiento, ¿verdad? Fíjense que es como cuando Abraham, ya lo decía yo hace ahorita, ya lo decía hace un momento, ¿sí? Para Abraham y para los hijos de Dios es algo lo que nos debe de importar. Las circunstancias que puedan venir, no lo sabemos. Lo comentaba yo que Abraham cuando salió de Ur de los Caldeos, él se fue en esperanza contra esperanza. Él no le dijo al Señor, ¿y a dónde me vas a llevar? ¿Y me vas a dar de comer? ¿Y me vas a dar de vestir? Como hizo Jacob. Jacob sí lo hizo, ¿eh? Sí lo hizo. Pero si me vas a llevar y me vas a dar y me vas a dar alimento y me vas a dar esto y me vas a dar el otro,
te daré todo el producto de mi trabajo, te daré los diezmos. O sea, ya estaba condicionando a Dios. Sin en cambio, Abraham no. Él salió y se fue y siguió al Señor. Por eso es el padre de la fe, Abraham. Porque él no dudó en ningún instante de decir, sí, Señor, a donde tú vayas me voy y ahí voy a caminar. Él caminó así. Ya lo decía yo. En esperanza contra esperanza. Porque él no sabía que le iba a deparar la vida. Y empezó con muchas dificultades. Muchas dificultades. Y el Señor dijo, ve a tal parte, ahora vete a tal parte, y ahora te vas para allá y vas a caminar para allá. Y él nunca protestó. Eso es lo que nosotros debemos saber, de aprender de Abraham. Y como hijos de Dios, no importan las circunstancias, hermanos, que puedan venir. Dios sabe que si mantenemos la esperanza, tarde o temprano seremos coronados. Tarde o temprano, hermanos. Unos antes, otros un poquito después, otros otro poquito, pero todos vamos a lograr lo que el Señor quiere para nosotros. Tengan la plena seguridad que así va a suceder. Todos lo vamos a lograr. Fíjense qué nos dice en Primera de Corintios 1, 5, 7. Adelante. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me lo vuelves a repetir, por favor, para que nos escuchemos bien? Nada más para... Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde estamos precisamente. Un día, hermanos, tenemos la esperanza que el Señor se va a manifestar en nosotros. Ese es por convicción. Va a haber la manifestación completa de nuestro Señor Jesucristo y Él estará con nosotros. Fíjense, qué día más glorioso cuando el Señor venga y nos tome y nos lleve. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso. Yo alguna ocasión escuchando a un pastor, ¿no? Y decía, yo ya quisiera ver ese día llegar, yo ya quisiera ver la manifestación de Dios, ¿verdad? Y decía yo, no, pues como que ya se querrá morir. Sí, él a lo mejor ya se quiere morir, decía yo, ¿no? Y no, es que fíjense, y yo lo voy a leer porque es de entenderlo. En 1 Corintios 5, 7, lo voy a leer. Dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en todo, fíjense, y en toda palabra y en toda ciencia. O sea que el Señor no nos escaseó de nada, Él todo nos lo dio. Dice, y el 6, y así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. O sea, ya cuando hubo el testimonio del Señor y ya fue confirmado en nosotros, fíjese qué fue lo que pasó. De tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo cuando escuchaba a este pastor le decía, ya quisiera que el Señor, ya quisiera estar con el Señor. Y yo a veces me han pasado esos pensamientos por mi cabeza. Señor, si es de tu voluntad, manifiéstate, házmelo sentir, Señor. Pero recuerden que mis tiempos no son los tiempos de Dios. Y Dios tiene sus tiempos para todos y cada uno de nosotros. Ya lo decíamos, que la enfermedad son las pruebas. Y tómenlo como base, hermanos, de veras. Y no nada más la enfermedad, pueden ser problemas físicos, económicos, morales, espirituales. Son pruebas que tenemos que vivir. Esas pruebas son las que nos van a dar la fortaleza para poder caminar y poder llegar precisamente al lugar con el Señor, como decíamos ahorita, ¿verdad? Cuando venga el Señor y nos tome y nos lleve en el arrebatamiento. Yo ya nomás les digo adiós, allá los espero. Miren, hermanos, hay tanta gente que niega
el retorno de Cristo. Hay tantos que dicen, yo ya me cansé de esperar y esperar y esperar. Pero recuerden que la Biblia dice que pronto llegará la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y todo es cuestión de qué? De esperar. De esperar. Esa es esperanza. Esperar la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Punto número 3. Este punto número 3 que voy a compartir ahorita con ustedes, pues también es un fundamento. Dice la Biblia en 1 Corintios 13. Adelante. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y ahora permanecen ¿qué? La fe, la esperanza y el amor. Esos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor es el mayor de los otros dos. El amor está encima de todo, hermanos. Sobre encima de todos. Miren lo que dice Dios precisamente, ¿no? Lo que dice en el verso 3, que lo acabamos de leer hace ratito. Y si repartiese todos mis bienes, en 13:3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Es algo muy importante que nosotros debemos de tener. Si no tengo amor. Fíjense que el día de hoy, ¿cuántas personas se glorían de hablar en lenguas? En las iglesias cristianas, ¿cuántas personas ¿cuántas personas se glorían de hablar en lenguas? Pero ¿qué sucede, hermanos? Están vacías, están faltas de amor. Y según ellos hablan en lenguas. No sé si ustedes han estado en lugares donde hay mismos hermanos, ¿no? Que se ponen a hablar en lenguas y hablan y dicen que pues ya que están muy metidos en la palabra de Dios, pero están vacíos, están faltos de amor, hermanos. ¿Cuántas personas proclaman santidad? ¿Cuántas personas les hablan de mucho amor, de mucha comprensión, de mucho entendimiento, que ya se sienten casi como que al hablar y van caminando como que están elevados, como que ya tienen un contacto directo con Dios? No les falta amor, están vacíos. ¿Cuántas personas hemos visto así? En las mismas iglesias, el pastor cuántas veces les habla con una forma de expresión así muy llamativa, de mucha convicción, de que logra hacer que uno crea todo lo que él le está diciendo. No estoy diciendo que esté diciendo mentiras, pero cómo lo transforma, cómo lo trabaja, ¿sí? Cómo lo lleva usted a esa forma de que él como que ya está muy santificado. Pero los hechos, hermanos, los hechos son los que hablan, los hechos de la persona. Ese es lo que habla, porque cuántas personas le hablan tan bonito, pero están faltos de amor. Fíjense que nuestro mundo no necesita que le añadamos, ya no necesita nuestro mundo en que vivimos que le añadamos más odio, más desprecio, más rechazo. ¿Sí? Y a veces disfrazado, me atrevo a decirlo, a veces disfrazado. El odio, el desprecio hacia los demás. Y el rechazo hacia los demás. El mundo ya no necesita eso, hermanos. Nuestro mundo y nuestra sociedad, nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestra humanidad, lo que necesita es amor. Amor, amor y más amor. Fíjense que el Señor lo demostró en la cruz a través de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Ahí fue donde demostró su amor. Imagínense dar a su Hijo en sacrificio.
Lo dio en sacrificio al Señor. Y nuestro Señor Jesucristo no fue porque Dios dijo, tú vas a ir a ser sacrificado. No, el Señor Jesucristo se entregó por sí mismo. Él no fue obligado, se entregó por sí mismo, ya lo hemos dicho muchas veces. Él se entregó por sí mismo en sacrificio por nuestros dolores, por nuestras enfermedades, por nuestros pecados. Él fue a pagar nuestras culpas en esa cruz. Cuando Él derramó la sangre preciosa, Él la derramó por nosotros. Nosotros fuimos los causantes, ¿sí? Para que Él se entregara en ese sacrificio. Y ahí fue donde lo demostró el Señor cuando entregó a su Hijo. Fíjense que nosotros lo que necesitamos es estar llenos, revestidos de ese amor de Dios. ¿Cuántas familias el día de hoy se destruyen por falta de amor, hermanos? ¿Cuántas familias? Casi donde quiera de donde nos paramos, en el lugar donde nos paremos, hay familias disfuncionales, familias mal organizadas, faltas de amor, faltas de comprensión, faltas de entendimiento. ¿Cuántas personas se odian en este mundo? Por falta de amor. Y fíjense que lo peor a veces, entre la misma familia. No necesitamos odiarnos entre vecinos, entre personas de por allá o de por allá. En el mismo núcleo familiar, la misma familia se odia. Y llega a tener un pleito tan tremendo, tan profundo con el hermano, la hermana, hasta con el propio padre. Y a veces por cosas insignificantes. ¿Sí? Tantas, a veces un hermano, porque le tienen más preferencia al otro hermano, se resiente con ese hermano y empieza a odiarlo. Empieza a resentirse con ese hermano o hermana, llámese quien sea, ¿verdad? Cuando un hijo, no está de acuerdo con lo que el padre dice o la forma como el padre camina, empieza a verle sus defectos al padre, empieza a cuestionarlo y empieza a ser el causante de sus problemas de él. Empieza a decir, es que yo soy así por culpa de mi padre, es que yo vivo esto por culpa de mi madre, es que a mí me está pasando esto porque mi padre no me supo dar, es que yo vivo esto porque mi padre siempre fue un esto, fue un otro y el otro y el otro y el otro. Pero ¿qué sucede cuando llegas a ser padre? ¿Qué sucede cuando ya tienes hijos? Se te revierte, hermano. Se te revierte. ¿Sí? Es que yo no estudié porque mi padre. Es que yo esto. Es que mi padre fue un cruel. Yo fui uno de ellos, yo fui hijo. Yo reproché muchas cosas a mi padre. ¿Sí? Y sin en cambio, no es lo mismo cuando ya se vive, cuando ya estás viviendo la experiencia, cuando estás viviendo esas cosas y dices, ay Señor, ¿por qué? Porque hay falta de amor, falta de comprensión, hermano. A veces pensamos que en la escuela es donde se nos va a dar la educación. ¿Y creen ustedes eso? ¿Dónde se nos da la educación? En la casa. Pero somos rebeldes, no nos dejamos guiar por un padre, no nos dejamos guiar por una madre. Y viene la consecuencia cuando ya somos adultos y empiezan a crecer los hijos. ¿Qué está pasando? Faltos de amor, faltos de amor. Yo muchas veces lo llegué a decir y lo digo con temor y temblor al Señor, que a mí mi padre no me quería. ¿Por qué? Porque siempre yo era la oveja negra. Fui muy rebelde, muy desobediente. Imagínense, me fugué a los 13 años de mi casa, chamaquillo. En esa época, a esa edad, yo agarré el alcoholismo, me volví un rebelde completamente. ¿Cómo iba yo a querer que mi padre me abrazara, me quisiera, me amara, verdad? Pues siempre me iba a regañar, siempre me iba a reprender, porque mis demás hermanos estaban caminando de acuerdo a las reglas de la casa. Entonces yo veía que al hermano menor pues le daban todo, lo vestían, lo atendía a mi madre,
y a mí pues me dejaban, como dicen por ahí, a la buena de Dios, ¿verdad? Y así fue. Yo desde los 13 años me tuve que valer por mí mismo. Y el día de hoy yo le doy gracias a Dios y gracias a mis padres que por esa disciplina que me dijeron, aquí se come, aquí se pagan servicios, aquí se paga luz, aquí se paga agua. Y créanmelo, hermanos, lo digo con toda verdad, mi familia lo sabe, bueno, se los he comentado, ¿verdad? Entonces, pues yo decía, mi padre no me quería. Por eso yo me volví alcohólico, por eso me volví vago, por eso me fui hasta lo más profundo del lodo, ¿verdad? Me sumergí en la promiscuidad. Y yo culpé a mis padres. La verdad los culpé. Y duré muchos años con esa actitud. Con esa actitud yo ya era un adulto mayor, ya tenía yo hijos y todavía yo seguía culpando a mis padres. Tuve que ser padre para darme cuenta que lo que faltó ahí fue amor. Pero yo no lo quise recibir, no lo acepté, hermanos, que eso es a veces lo peor para uno cuando no entiende y no se deja guiar por un padre o una madre. Y tuve que vivir las consecuencias, definitivamente. Entonces son cosas donde nosotros nos damos cuenta que el amor es algo de lo más maravilloso que puede existir. Algo de lo más maravilloso. Fíjense, como dice el apóstol Pablo, nada sirve que uno hable en lenguas o miles de idiomas. ¿Sí? Que hablar uno de 1000 maneras, de 1000 formas, o un lenguaje de los ángeles, si no tienes amor, hermano. Yo llegué a decir que el amor no existía. Lo llegué a decir y lo digo con toda verdad. Cuando alguien me preguntaba, oye, ¿que tú no tienes amor? ¿No crees en Dios? ¿En ti no existe el amor? Y yo les decía, ¿qué es el amor? A ver, muéstrame el amor. Así cuando alguien me quería cuestionar. Y les decía yo, ¿ves esa piedra que está ahí? ¿Sí? A ver, sácale el amor. No, ¿cómo? Sácale sangre. Decía yo, a ver, sácale sangre a esa piedra. No, ¿cómo quieres que le saque sangre si no tiene sangre? ¿Cómo quieres sacarme a mi amor si yo no tengo amor? ¿Cómo quieres que yo dé amor si yo no tengo amor? No sé qué es el amor. Este tema a mí me gusta mucho, de veras, porque es parte que no es de que ya lo aprendí, ya lo entendí. Esa es una lucha completa conmigo mismo, porque es conmigo, no es con ustedes ni con nadie. Esa lucha es conmigo mismo, ¿sí? Es algo que yo anduve luchando siempre. ¿Qué es el amor? Sí existe el amor, no existe. Hasta que empecé a creer en Dios y el Señor me tocó y se hizo presente en mi vida y fue y me rescató de donde yo andaba, empecé a entender qué es el amor. Ya lo decía yo, puedes hablar en lenguas, puedes hablar lo que quieras, puedes sentirte el muy importante, el muy inteligente, sentirte lo que quieras, pero si no tienes amor, no vas a servir para nada. Vas a vivir, a ser como un metal que resuena. Ya lo decíamos hace un rato, un metal que resuena, ¿sí? Es como si te acercares a un instrumento, no está muy lejos, está hasta allá. Te acercares y le tocaras estas cosas de los discos, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? Los platillos, ¿verdad? Es como si te acercaras ahí y le tocaras y hicieras mucho ruido y no sacas ninguna nota musical. Así es. Es como el címbalo que resuena, dice aquí en el verso, no tengo metal que resuena en el verso 1. Si yo no hablase lenguas humanas y angelicales, no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. No hay nada, no va a haber algo que llegue a mis oídos. Hermanos, cada uno de nosotros debemos de ser revestidos precisamente con esa palabra, amor. Vivir y sentir el lenguaje del amor. Yo lo confieso ante Dios, y ante Dios lo confieso, y yo ahorita lo estoy confesando aquí ante Dios, con temor y temblor al Señor. A mí me costó mucho trabajo
saber qué es el lenguaje del amor. Muchísimo trabajo, muchos años. A la edad que tengo hoy, el tiempo que tengo de vida que Dios me ha dado, yo a veces viene a mi mente y recuerdo de veras el amor. El amor. De veras existe el amor. Hoy ya no me lo cuestiono, pero decía, ¿qué es el amor? Yo llegué a desear ser amado. Yo no recuerdo una palabra de amor de un padre, una palabra de amor de una madre. No la recuerdo. Sin en cambio, ¿qué sucede? Aprende uno lo malo. Nunca supe dar amor. Vinieron los hijos. No supe expresarles mi amor. Hoy digo, yo amo a mis hijos, quiero a mis hijos, amo a mi familia, quiero a mi familia. Y yo a veces cuando me ven mis hijos o mis nietos, mis nietas, ya mi descendencia, digo, es que yo a veces para hablar no expreso esas palabras tiernas, como veo a muchas madres, mi amorcito, mi corazoncito, a sus niñas, a sus niños. Yo digo, yo nunca supe decirles una palabra de amor a mis hijos. La verdad. Yo se los manifiesto y les digo ahorita, presentes hijos, los quiero, los amo. Pero a mí me costó mucho trabajo acercarme, de ver, abrazarlos de niños y decirles, te amo, te amo. Yo los amo hoy en lo más profundo de mi ser. Y Dios sabe que no estoy mintiendo. Amo a mi familia. Los amo sobre todas las cosas. Pero a mí me costó mucho trabajo expresarlo, manifestarlo. Y esas cosas a la larga afectan. Porque se va heredando. A veces el padre o el hijo se vuelve apático, falto de amor, falto de comprensión. A veces todo nada más es dame, quiero, muévete, jálale, empújale y vete para allá y jálale para acá y tienes que ir allá y tienes que hacer esto y si lo tienes que hacer, o sea, estricto en la vida. Pero el amor, hermanos, ¿dónde se quedó el amor? Para el consuelo de mi familia yo los amo, y saben que los amo. Fíjense que cuántos diremos o preguntáramos, ¿cuál es el lenguaje del amor? Y es sencillo, de veras que es sencillo. Ahorita lo digo hasta con una sonrisa. ¿Cuál es el lenguaje del amor? Fíjense que el lenguaje del amor es el respeto. El lenguaje del amor es la fidelidad. El lenguaje del amor es un cariño sincero. El lenguaje del amor es un abrazo sincero. El lenguaje del amor son buenos tratos. El lenguaje del amor son buenas relaciones. Ese es el lenguaje del amor. ¿Nos cuesta trabajo hacerlo? ¿Nos cuesta? Pregunto, iglesia. A veces sí nos cuesta. Esa es la verdad. Pero tenemos que superar todo eso. Porque el amor es el que se debe de manifestar. Es lo que necesitamos todos y cada uno de nosotros para revestirnos precisamente de ese gran amor. Ese amor ágape que dice la Biblia, que dice Dios. ¿Sí saben cuál es el amor ágape, verdad? ¿Cuál es? De Dios. El amor de Dios, ya ni lo decíamos. Fíjense, ¿cuántas veces caemos en el amor egoísta? ¿Sí? ¿Ustedes lo han vivido o saben qué es el amor egoísta? ¿Cuál es? ¿Alguien me lo puede decir? Pues de que muchas veces decimos, no, esto es mío, ¿por qué lo voy a dar? O esto Nos cuesta trabajo darlo. Nos cuesta trabajo darlo, ¿por qué lo voy a dar si a mí me costó? O condicionarlo. Te voy a dar, pero recuerda que cuando yo necesite, tú tienes que estar al pendiente de que, o sea, intercambio. Lo estamos condicionando.
No sabemos dar ese amor sencillo. Yo les decía yo a ustedes, el lenguaje del amor es sencillo, es el respeto. Pero voy a dar lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda. Lo vas a hacer por convicción. Adelante. Y si no, pues mejor no hagas nada. Así de fácil. ¿Por qué? Porque estamos haciendo algo esperando que mañana pasado me vas a pagar el favor. Y es que lo hice con mucho amor, porque yo sí te quiero. Yo te amo. Pero recuerda que luego cuando yo necesite, tú tienes que regresarme la copa, como dicen. En mi caso, la recompensa viene de Dios. Amén. Así es. El Señor es el que paga. El Señor no es deudor de nada ni de nadie. Él no queda en deuda con nada. Lo que yo haga, y lo digo ahorita que decía la hermana, de veras que yo se lo he dicho a mi familia y cuando Dios me da la oportunidad de comentarlo aquí, lo que hagamos, ya decía yo, lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda. Cuando hacemos algo, fíjense, cuando lo hacemos por convicción, con amor, desinteresadamente y todo, lo que ustedes quieran que hagamos. Nosotros en familia lo hemos vivido, que no hacen mella, no hacen mella. A veces yo soy muy, ¿cómo le diría yo a ustedes? Muy administrativo. Yo mis cosas las tengo siempre bien acomodadas. Inclusive el dinero, creo que lo sé manejar. Entonces, bueno, cositas chiquitas, no son grandes cantidades, ¿verdad? Pero sé que le sé dar el lugar en su momento indicado. Y a veces, creo que hoy sí me excedí. Voy. Ni Mella hizo lo que gasté. Es porque lo hiciste con amor. Lo hiciste no esperando recompensa. Lo hiciste con la seguridad de que el Señor no es deudor de nada ni de nadie. Dice el Señor, dale a uno de mis hijos, lo que le des a uno de mis hijos, yo te lo pagaré. Y con creces te lo pagaré. Esa es la verdad, hermanos. Fíjense que la Biblia dice que Jesucristo derramó su sangre por cada uno de nosotros, sin esperar precisamente nada, absolutamente nada a cambio. Y Él entregó y derramó su sangre y se entregó al sacrificio, y lo decíamos, por nosotros. Y quien tiene duda que busque en Isaías 53, 3, 4. Ahí nos lo dice bien claro. Bien clarito dice que el Señor lo que hizo por nosotros. Porque el amor de Dios fue manifestado, hermanos, en la persona precisamente de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe de aprender a vivir bajo este principio, que es del amor. Bajo este principio. Termino con esto. El Señor Jesucristo dijo que la ley y los profetas se resumen en estas palabras. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todas las fuerzas de tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, ¿quién es mi prójimo? Les pregunto. ¿Quién? Mi familia, mis vecinos. ¿Alguien más? ¿Quién es mi prójimo? Que lo necesiten. Exactamente. Mi prójimo no es la persona más próxima a mí. Mi prójimo eres tú. Todos son mis prójimos. ¿Sí? No es necesariamente mi hijo, mi hija, mi esposa, mi primo, mi sobrino. No. Todo mundo es mi prójimo. Todo mundo es mi prójimo. Hermanos, necesitamos aprender algo muy importante. Y lo más importante, aprender y vivir, como dice el verso 13, en la fe, la esperanza y el amor. Dice la Biblia que el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. ¿Cuántos le creen a Dios? ¿Cuántos dicen? Amén. Vamos a darle gracias a Dios por este mensaje que nos dio. Fue breve y sustancioso, así lo creo yo. Darle gracias a Dios que nos permitió precisamente llevar este mensaje.
de la fe, el amor y la esperanza. Bien, oremos cada quien como Dios lo ponga en su corazón. Señor, te damos gracias, Padre Todopoderoso. Gracias, bendito Dios, que me diste la oportunidad de traer este mensaje de Dios. Te doy gracias, Dios, y te pido que tu pueblo no se vaya vacío como yo, que se vaya lleno, Señor, lleno de esa fe, de esa esperanza, de ese amor, Señor, que solamente tú nos lo puedes dar. Solamente tú nos puedes dar esa convicción, esa seguridad de que tú existes, de que tú eres nuestro Dios y es el que nos va a mostrar el camino a seguir, Señor. Te damos gracias, Padre, por este mensaje. Le damos gracias por esta palabra. Y yo te pido que a todos y cada uno de los que estemos aquí nos llenes de esa grandeza, nos llenes de ese amor, de esa fe, de esa esperanza, Señor, que nunca creamos que podemos caminar nosotros solos, que siempre tenemos que ir con la guianza tuya, porque tú eres el que nos da el principio y nos lleva sobre ese camino de amor, Señor. Te damos gracias en el nombre, sobre todo, nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén.